Aitor, hai que reconocer que tuviste per buena idea con lo de facer bote común para la compra de la semana. No me va, esto llevamos haciéndolo en mi casa desde que tengo uso de razón. Acuérdame que todas las semanas poníamos cada uno un eurín de más. Y así, viven sobrando cositas. Y cuando mi hermana cumplió los 16, claro, mi mamá decía que tenía que poner, pues, como todo el mundo. Y a mí, claro, como me daba pena, pues acababa poniendo yo el urín por ella. Entonces, claro, todos los semanas sobraban 2 euros y llegó un punto en el que, claro... Pues, Aitor, tate tranquilo, home, que no sé cómo es quien a decir tantas palabras en sin respirar por medio. pues la verdad que no es fácil, ¿eh? Yo llegué con 15 años, hacía natación, entonces, claro... Aitor, vamos a cerrar lo que tenemos que ir a la compra. Perdón. A ver, entonces, a mi parece que con 60 euros cada un para la compra del mes tenemos de sobra. Hombre, yo para mí es que sí, ¿eh? Y si seguimos así de alguna semana más, damos hasta para algún caprichín. Tengo echado yo el güey una yalguina que vas a bloquear. Y yo unos cuantes, va. Y decían que vivir solos era per complicado. Si lo de la emancipación está chupado. ¡Perao! Pero ¿cómo me largo tanto esto? Aitor, de xuro que pusiste los 30 euros. ¿Cómo me va? ¿No me estarás tamando tu amigo? ¿Yo qué va? Pues la lista ya es exactamente igual que la del mes pasado. Pues no sé, tendremos que cambiar de alguna cosa. Que si yo, les pipes, por ejemplo. ¿Les pipes? No. ¿Qué voy a hacer yo entonces de mientras que veo Netflix? Ver Netflix. Si vamos así a lo duro, este chocolate no lo mercamos más, ¿eh? Sí, hoy de paso que tesme la vida. No fumo, no me drogo, no bebo mucho. Si me quitas el único caprichín que tengo... Pues yo lo mismo con los pipes. Bueno, vale, tan idio que los dos tenemos que hacer sacrificios. Bueno, vale, hacemos sacrificios. Pero los dos, ¿eh? Vale, a ver, no sé, podemos cambiar. En vez de comprar aceite de oliva, mercado de girasol, que es más barato. A ver, ¿quién decía que el aceite de girasol ya era más barato que el de oliva? ¿Cómo iba a saber yo que...? Bueno, nada, da igual. Bueno, anda, de lo malo tenemos café, huevos, leche y patates. No, patates no, que al final salíase del presupuesto. Ah, Marina, ¿y si ponemos un poquín más de perras en el presupuesto, aunque sea un poquín? Que no, Aitor, que eso es lo que ellos quieren. ¿Ellos quieren? Eso es lo que quiero yo, que estoy aguantando por unos patates. Que no, Aitor, que no puede ser, tenemos que resistir un poquillín más. Si esto no puede ir a peor. Me cago en la crisis del cereal y en su puta madre, ¿eh? Bueno, anda, di tú que por lo menos va a quedarnos un tipín para las abreras este verano. Mira, yo lo que podíamos hacer, dir a la sablera que en el chigre ponen unos platos combinados y unos pinchos para llamberse. Y la forru. Tanto como están los precios, casi aforramos más comiendo en chigre que mercando en el súper. Entonces, ¿cuál es la edición de esta historia? Aitor, hay historias que no tienen edición. Pasen en sin más, no me quedan vueltas. ¿Por qué es un güey a la nevera?